Hola a todos, mi nombre es Alanis Bello, yo soy colombiana, soy socióloga, actualmente soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Sao Paulo y estoy estudiando el impacto de la violencia armada sobre las prácticas docentes de profesoras en la zona norte de Río de Janeiro y también en el Pacífico colombiano desde una perspectiva del Black Feminism, desde una perspectiva interseccional y desde las pedagogías feministas. Eh, Particularmente me he interesado por el análisis de la experiencia de las personas trans también a lo largo de mi trayectoria académica, analizar las experiencias de las personas trans en diferentes contextos. He adelantado investigaciones de la mano con mujeres trans, particularmente en el marco en el marco del conflicto armado en Colombia. He trabajado con mujeres trans en contextos carcelarios y también he explorado las potencialidades de la experiencia trans como una posibilidad de creación de un conocimiento pedagógico que puede ser útil dentro de las escuelas para transformar los currículos heteronormativos, binarios y cisgeneristas. Y bueno, quisiera compartir con ustedes rápidamente un concepto en el que he trabajado hace un par de años y que tiene que ver con la experiencia de las personas trans en el marco del conflicto armado. Este concepto se llama geografías para existir la diferencia. Es un concepto que dimana de la experiencia de mujeres trans en el municipio de Chaparral, al sur de Colombia, que fue un municipio que durante muchos años fue azotado por el conflicto, donde se enfrentó el Estado, la guerrilla y los paramilitares por el control del territorio, y cómo en el marco de este conflicto las personas trans y con géneros no binarios fueron expuestas a la muerte por medio de la supresión de los espacios públicos, por medio de prohibiciones para salir al espacio público, por medio de asesinatos selectivos, de transfeminicidios que buscaron de alguna manera eh, convertir el cuerpo trans en un cuerpo sacrificial, para enviarle mensajes a la población de que esos cuerpos no estaban permitidos y que en los imaginarios de los actores armados las corporalidades trans no cabían en sus proyectos de nación. Entonces, estas mujeres trans empiezan a realizar un reinado de belleza más o menos a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2015, en el momento en el que hubo un recrudecimiento del conflicto armado en esa región. Y lo que encontramos es que en este contexto las mujeres trans, por medio de actividades que en apariencia no son políticas, empiezan a politizarse. Empiezan a politizarse al exigir un espacio para poder vivir, expresarse y sentir su diferencia. Y esto me interesa porque creo que las políticas trans y las experiencias trans nos muestran que para que una vida sea posible se requiere de un espacio. Y las mujeres trans han luchado a lo largo de la historia, y los hombres trans también, por tener un espacio para poder existir. Y estas geografías que permiten y que potencializan la experiencia de las personas trans y sus vidas y sus símbolos y sus estéticas y sus deseos son espacios que difícilmente se dan en el contexto del conflicto armado. Entonces, las geografías para existir la diferencia son esos lugares donde confluye el territorio, donde confluye la posibilidad de afirmar las identidades, los cuerpos, pero también para construir una comunidad donde de manera momentánea se logran suspender las normas heteronormativas con la finalidad de buscar una línea de fuga para poder existir. Entonces, este reinado de belleza se convirtió en una estrategia de resistencia de las mujeres trans al conflicto armado, y lejos de ser un reinado de belleza para afirmar estereotipos sobre la feminidad, se convirtió en una vitrina para que las mujeres trans pudieran transitar el género en medio de un contexto que las amenazaba con la muerte.
Entonces son las geografías para existir la diferencia, un concepto crítico de las luchas de las mujeres trans en el marco del conflicto armado en Colombia, que nos permite soñar con heterotopías, con posibilidades de construir otros espacios para ser libres. Gracias, un abrazo.